Bienvenidos a nuestro programa Agenda 2014, donde tratamos de los temas controvertidos de la realidad nacional. Hoy día tenemos un gran invitado, a Nicolás León, director ejecutivo de Idea País, y hablaremos acerca de la reforma a la educación superior y del estado en que se encuentra el movimiento estudiantil. Veamos una nota para ver quién es nuestro invitado. Mi nombre es Nicolás León, tengo 26 años, soy ingeniero comercial de la Universidad Católica, soy el cuarto de 6 hermanos, nacido y criado en Santiago y trabajo como director ejecutivo de Idea País. ¿Por qué estoy en Idea País? Porque me mueve promover un desarrollo más humano para nuestro país, porque creo que hay ciertos bienes que hacen más feliz al hombre. Bueno, Nicolás, bienvenido entonces a nuestro programa. La idea es que nos cuentes primero quién eres y qué es Idea País. Primero que nada, agradecerle a Marco Antonio y a la gente del canal por haberme invitado. O sea, yo feliz de participar en todas estas instancias, por lo tanto siempre estaré abierto a recibir invitaciones y poder contar un poco lo que estamos haciendo. Yo soy ingeniero comercial de la Universidad Católica y llevo 3 años trabajando en una institución que se llama Idea País, y ahora recién en enero asumí como director ejecutivo de Idea País. En Idea País nos dedicamos básicamente a 2 cosas. Uno, hacemos formación para gente universitaria, y la segunda cosa que está relacionada un poco porque yo creo que hoy día estoy aquí, es que tenemos una dirección de estudios que busca influir en la política y en la opinión pública. ¿Y cuáles son las ideas inspiradoras de Idea País? ¿Por qué quieren formar gente e influir en la opinión pública? Nosotros creemos que Chile en los últimos 20 años ha logrado un desarrollo material importante, hemos ido avanzando, pero eso no siempre ha ido acompañado de un desarrollo integral o un desarrollo más humano, digamos. Hay muchos aspectos que se han ido deteriorando, digamos, como la familia, la empresa, los medios de comunicación, donde hay espacio para poder mejorar y donde creo que sería muy importante pensando en el desarrollo de esas personas. O sea, ¿ustedes se consideran de alguna manera parte de los que critican el modelo de desarrollo chileno, como se ha dado hasta el momento? Sí, en parte sí. O sea, nosotros no somos apóstoles del modelo, ni mucho menos, pero sí creemos que hay muchas cosas que se pueden perfeccionar y que es necesario avanzar porque Chile necesita un desarrollo más integral y más humano. Bien, uno de esos temas, ¿no es cierto?, más importantes es justamente el tema de la educación superior, y por eso vamos a ver una nota para introducir este tema y seguir conversando con Nicolás. Todos los años, los egresados de enseñanza media se enfrentan al difícil proceso de selección universitaria. A comienzos del 2014, el DEMRE recibió un total de alrededor de 120.000 postulaciones, cifra que cada año se va incrementando. Para dar solución al sueño de la educación superior, las universidades ofrecen a los alumnos un total de 1.400 carreras y solo 77.000 vacantes, enfrentando a los jóvenes a un difícil escenario. La primera dificultad la encuentran en la selección de la universidad adecuada para su desarrollo profesional, o la que pueda recibirlos según su puntaje obtenido en la prueba de selección universitaria. Por otra parte, una dificultad que surge es el tema del financiamiento, que ha motivado a distintos actores a pedir una educación gratuita y de calidad. En Chile existen 59 universidades, 25 de ellas pertenecientes al Consejo de Rectores, de las cuales 16 son estatales y 9 particulares. Todas ellas cuentan con financiamiento del Estado. Las 34 universidades restantes son de propiedad de privados y no reciben apoyo estatal. En la actualidad, se enfrentan diversas opiniones sobre el tema de la educación y su financiamiento, como es la discusión de la reforma tributaria y la tramitación de los proyectos de ley para costear la educación superior. Una de ellas es la de Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO, quien manifestó que es factible pensar en una educación gratuita, aunque la calidad es el tema central del quehacer de Chile y de nuestro trabajo en la región. Por su parte, Idea País presentó un trabajo de investigación y una propuesta sobre la educación, con una postura clara sobre cómo poder mejorarla. ¿Usted cree que es factible una educación gratis y de calidad en nuestro país?
¿Cree usted que es justo que aquellos que puedan pagar su educación la reciban gratis? ¿Usted cree que con estas nuevas medidas se terminarán las movilizaciones? Bueno, Nicolás, entonces nuestro tema, ¿no es cierto?, está muy al día con la discusión por los medios de comunicación. Quiero saber qué opinas tú de las propuestas del gobierno, en primer lugar. Porque esto de la educación gratuita y de calidad, que pareciera ser el ideal hacia el cual quieren llevar el sistema, por lo menos el de educación superior en el corto plazo, se tiene que ir haciendo de manera gradual. Una primera propuesta del ministro de Educación hace pocos días atrás fue que las universidades estatales recibirían un apoyo especial o un tratamiento especial, en perjuicio, podríamos decir, de las demás universidades que no son del Estado. ¿Qué opinan ustedes respecto de esto primero, del tratamiento especial que se le quiere dar a las universidades estatales? Bueno, esta propuesta no es una propuesta nueva, o sea, no es algo que se le ocurra directamente al ministro, sino que, de hecho, el mismo petitorio de la CONFECH, publicado en el año 2013, pedía educación gratuita o financiamiento completo, basal, digamos, a universidades del CRUCH estatales específicamente. Y muy bien, como vimos la nota de esas estatales, o sea, no son todas las universidades, digamos, hay un grupo muy importante de universidades que son privadas, y por otro lado, dentro de esas no todas las universidades del CRUCH son universidades estatales, digamos. Por ejemplo, hay 9, como la Universidad Católica, de la cual vengo yo, la Universidad de Concepción. Hay varias universidades que no son estatales y están dentro del CRUCH. Entonces la propuesta, por supuesto que es compleja, porque es difícil, y sobre todo pensando que los públicos que entran a la universidad, no del CRUCH, digamos, los públicos que entran a las universidades del CRUCH son los públicos del cuarto y quinto quintil, en su mayoría. De los o sea, tres gente primeros con mejores ingresos. Efectivamente, o sea, de los 3 primeros quintiles, que son las personas más vulnerables, hay más personas que entran a universidades no CRUCH que personas que entran a universidades CRUCH. Y son, o sea, podríamos decir, perdón, que entonces los alumnos que necesitarían más ayuda en este momento no están ingresando a las universidades que, según el proyecto del gobierno, van a recibir más ayuda. Esa sería la paradoja de esta modificación, ¿no? Y después, a propósito de lo que se considera la educación pública, porque ahí se abre otro tema importante de discusión. El ministro dio a entender que las universidades del Estado tenían una misión especial. La comunidad organizada del Estado les encargaba a ellas una misión, de alguna manera, de consolidar también nuestra sociedad, de integrar la sociedad, de tener un proyecto país. Las otras universidades podrían tener una especie de proyecto particular que no necesariamente coincida con este proyecto, y por eso el Estado tendría que apoyar especialmente a estas universidades. Esto tendría también un efecto político más amplio. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Lo que pasa es que aquí bueno, la discusión estos últimos días ha estado bastante centrada en eso. De hecho, hemos visto al rector de la Universidad Católica y a varios otros debatir sobre este tema en los diarios, y uno se da cuenta que el problema quizás está en lo que se entiende por público, como bien dices tú, Marco Antonio, porque público no necesariamente significa estatal, porque hay muchas universidades privadas, como por ejemplo la misma Universidad Católica, o la Universidad de Concepción, o la Universidad Austral, que son universidades que tienen un rol público, que aportan investigación, que aportan a su entorno, que tienen muchas formas de trabajo, con también excelente docencia, y le entregan eso al país, y de todas formas, siendo universidades privadas, cumplen un rol público muy importante. Pero y el argumento de que, en el caso de la Universidad Católica, por ejemplo, por el hecho de ser confesional, ¿no es cierto?, y profesar una fe que no todos los ciudadanos del país comparten, ¿no significaría eso tener un proyecto de alguna manera que no incluya a la sociedad completa, en el caso de la Universidad Católica, y que por eso a lo mejor el Estado tendría que en realidad concentrarse en las universidades que de alguna manera expresan a toda la sociedad? Es que todo lo contrario, porque todas las universidades tienen alguna visión detrás, y por lo tanto, por muy estatal que sea, también representa un sentir de un grupo de personas, y yo, al revés, abogando por esa pluralidad,
creo que lo mejor es, ojalá, tener la mayor cantidad de universidades que tengan distintos proyectos estudiantiles o proyectos educativos, digamos, para que cada persona que se siente representada por un grupo pueda acceder a esa universidad y por lo tanto pueda desarrollarse a través de ese proyecto educativo, digamos. Por lo tanto, también me parece que habría que considerar que la mayoría de los ciudadanos profesa la fe cristiana, por lo menos, ¿no? La mayoría, bueno, católicos y cristianos. En ese sentido, una universidad que tenga una línea editorial cristiana pareciera también estar de acuerdo al contexto social. Bien, Nicolás, ¿qué opinas sobre el énfasis puesto en la gratuidad? Primero, ¿crees tú posible que estemos en condiciones de ofrecer educación gratuita, educación superior gratuita a todos? Y después, ¿qué consecuencias tendría esto desde el punto de vista de la calidad o del sistema universitario? Mira, voy a aprovechar también un poco la pregunta para contar que nosotros en IDEA País desarrollamos un estudio que se llama Es para Todos, que ustedes lo pueden encontrar en la página web. ¿Lo tienes ahí? De hecho, sí, mostrarlo, esparatodos.cl, y es una propuesta de más de 70 páginas que se puede resumir en un petitorio concreto que tiene 12 propuestas específicas. Y en el caso de la gratuidad, que es el tema que tú abordas, Marco Antonio, yo creo que de principio no hay problema. O sea, yo creo que nosotros debiéramos tratar de avanzar en el largo plazo a una educación gratuita, porque la educación en sí misma es un beneficio, o sea, tiene unas externalidades muy positivas y sociales que hacen que las personas puedan salir adelante, y por lo tanto a mí me parece muy importante proveerla desde el punto de vista del Estado. Pero hoy día los principales problemas, tal como comentábamos antes, es que la gente o las personas más vulnerables del país no logran acceder a la educación superior porque hay problemas más importantes tanto en educación inicial como en educación escolar, y que posteriormente no acceden también por problemas no solamente financieros, sino que vocacionales. Entonces pasa que si uno fomentara una educación gratuita, quizás durante los 2 primeros años de carrera en el caso universitario y durante los 3 primeros años de carrera, o al revés, perdón, 3 años en el caso universitario y 2 años en el caso técnico, si tuviéramos gratuidad para los primeros quintiles o las personas más vulnerables durante esos primeros años, lograríamos sacar el problema de la deserción del tema, y quizás después, cuando la gente está más afiatada en la carrera, lograr financiar su carrera a través de becas o créditos con tasas flexibles. O sea, con esta propuesta nadie se quedaría sin estudiar por falta de recursos, podríamos decir, pero sí habría gente que dejaría la universidad por falta de vocación o porque no era lo suyo. Efectivamente. ¿No? Y a los que ya están de alguna manera consolidados con su vocación universitaria, a eso se les podría comenzar podríamos decir, a pedir el aporte que puedan para financiar su propia educación, de la cual, ¿no es cierto?, ellos van a ser primeramente los beneficiados, aunque también toda la sociedad. ¿Sí? Y de la mano de eso, como un sistema justo tiene que apoyar a los estudiantes según sus necesidades. O sea, la propuesta de apoyar específicamente a universidades estatales deja a mucha gente que es la más vulnerable del país fuera de la educación superior, y también pasa porque nosotros tenemos que ver dónde están los verdaderos problemas de esas personas, que, como te decía antes, es el tema vocacional y también es el tema de venir con una calidad muy inferior a colegios particulares por lo mala que es la educación pública escolar. O sea, de alguna manera la nivelación o la igualdad de oportunidades tendría que darse previamente. Mucho antes. Los niveles. Yo creo haber leído que ustedes también tenían una propuesta a propósito de la educación preescolar. ¿Puedes decir algo brevemente sobre eso? Sí, o sea, ahí hay un acuerdo nacional de todos los sectores sobre que la prioridad número 1 para poder lograr nivelar la cancha es la educación inicial. Y nosotros, bueno, específicamente sugerimos varios puntos de inversión y de cobertura que se avanzó bastante se ha avanzado bastante durante los últimos 15 años, pero es muy importante lograr esa cobertura al 100% para que también, porque tiene una externalidad muy positiva eso, que hace que las mamás puedan también salir a hacer un segundo sustento económico en la casa, digamos, que es muy importante. Muy bien, también sabemos que la reforma a la educación superior en este momento está en un proceso de discusión. No es que tengamos claro lo que se va a hacer, no es que la agenda del gobierno esté completamente finiquitada o clarificada,
y hay gente que tiene opiniones distintas. Por ejemplo, la presidenta de la FECH, ¿no es cierto? La gente de la CONFECH tiene un petitorio. Yo creo que sería muy interesante que evaluemos en qué está el movimiento estudiantil y su relación con las autoridades de gobierno y el programa de gobierno. Pero antes de eso me gustaría que viéramos junto con nuestros amigos que están viendo este programa la encuesta que hemos hecho a la gente que nos ve para ver qué opina sobre los temas que estamos discutiendo en este programa. Veamos su opinión. Porque la calidad básicamente es una cualidad de una cosa que es superior a otra. Entonces tú eventualmente puedes subir el nivel. Eso es posible. Ahora, el cómo hacerlo, eso es la discusión. Yo creo que debería ser para la gente que realmente lo necesitan, porque igual hay gente que puede pagarlo, pero, o sea, encuentro que sería como un beneficio perderlo, más que nada. Porque igual hay gente que realmente lo necesita y muchas veces no obtiene ese beneficio. Sí, yo creo que sí, que es factible tener educación gratuita y de calidad. Yo por lo menos estudio casi gratis, tengo beca, así que creo que sí es factible. No. Yo creo que el que puede tendría que pagar, quizás no todo o no tan caro, pero sí, si puede, claro, tendría que poder pagar algo, o sea, pero es que no sé cómo se puede medir eso. Pero todos podemos pagar con alguna beca en el fondo, pero que sea de calidad. Independiente que ellos puedan pagar, que sea de calidad también, pero para todos, en común. Un beneficio para todos. No, yo por eso te planteo que sea de equidad. O sea, que el que pueda pagar, que pague, y que el que no, que sea gratis, ¿cachai? Que sea de acuerdo a sus ingresos. La verdad es que creo que siempre va a haber un tema por el cual luchar. Creo que en realidad siempre va a haber gente que va a estar reclamando por algo. Independiente de que aunque se les dé educación de calidad y gratuita, siempre va a haber un tema por el cual luchar. No, aunque tengan educación gratuita, van a buscar algo, ¿cachai? Para movilizarse. O sea, eso nunca va a terminar. Movilizaciones siempre va a haber, siempre va a haber motivos, los chiquillos siempre van a estar movilizándose por algo. Bien, hemos visto entonces las distintas opiniones que tiene el público acerca de la educación gratuita y de calidad, que es el lema del movimiento estudiantil, y lo que pareciera ser que han propuesto nuestros líderes políticos nacionales, por lo menos de parte del gobierno. ¿Cómo valorías tú la influencia del movimiento estudiantil en la discusión? ¿Fue una contribución a la discusión nacional? ¿Ha sido más bien una discusión puramente ideológica? ¿Cómo evalúas el movimiento? Mire, yo creo que el surgimiento del movimiento estudiantil y las propuestas, o sea, que la educación sea un tema que se discute ahora y se está discutiendo durante los últimos 3 años, es algo muy positivo. O sea, que sea el centro de discusión es algo que es muy importante porque nos permite abordar un tema que como decíamos antes, es de realidad nacional. O sea, es algo que hay que discutir de todas maneras pensando en el bienestar del país, el bien común, digamos. Pero yo creo que han errado un poco en las prioridades. O sea, se ha hablado mucho de gratuidad, se ha hablado mucho de lucro, se ha hablado mucho de esos dos temas específicamente, pero ¿quién habla de educación inicial, como decíamos antes? ¿Quién habla de educación regional? ¿Quién pone el acento en los verdaderos problemas de la gente, como decíamos antes, quizás la deserción, o problemas que son bastante más amplios que si hay o no hay lucro? ¿Quién habla de la calidad, por ejemplo? Bueno, ahí hay temas que yo creo que son muy importantes de abordar, por lo tanto yo celebro que el movimiento estudiantil haya puesto el tema en agenda, pero es muy importante avanzar hacia hablar los temas que realmente son importantes, como los que comentábamos anteriormente. ¿Conoces, Nicolás, en qué está el petitorio de la CONFECH? Porque según eso me imagino serán las relaciones con el gobierno, con el nuevo ministro. ¿Qué es lo que están pidiendo específicamente en este momento? Hoy día están con el mismo petitorio que tenían el año pasado, y eso incluye, como conversábamos antes, el tema de la gratuidad para las universidades estatales, el fin del copago, que tiene que ver con educación escolar, pero también es un tema abordado por la CONFECH. Y por otro lado, ellos también han
han sacado adelante mucho el tema de la democratización de todos los espacios. Y ese es otro tema que es distinto, pero es porque quieren influir en lo que hablábamos antes de los proyectos educativos de las distintas universidades. Bien, a propósito de la gratuidad, la justificación última para pedir que el sistema sea completamente gratuito es considerar la educación como un derecho social, al cual todos tendríamos que tener garantizado el acceso. ¿No sería el problema principal un problema financiero propiamente tal, sino que un problema más bien político? Que es que si la Constitución y las leyes, el sistema jurídico asegura a las personas ciertos derechos, tiene que estar en condiciones de ofrecérselos, ¿no? O de satisfacerlos. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Es la educación un derecho social? Es que tal como la educación podría ser un derecho social, hay muchos otros derechos sociales, como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y varios otros, y eso no implica que esos sean gratuitos. O sea, es muy importante que el Estado sí provea a los que no tienen capacidad de hacerlo, de consumir quizás alimentos o de tener una vivienda, que el Estado facilite las necesidades básicas, pero eso no implica que todo tenga que ser gratuito. Ahora, si el Estado estuviera en condiciones de financiar la gratuidad de la educación superior, además poniendo énfasis en la calidad, además fomentando la investigación, uno podría decir este es el mejor de los mundos, ¿no? O esto podría realmente colaborar con el desarrollo del país. ¿No tendríamos todos que sumarnos a esa campaña desde ese punto de vista y solo buscar los medios más adecuados para lograrlo? ¿O tú crees que hay un problema detrás en fomentar la gratuidad? No, a mí no me parece que haya un problema específicamente en la gratuidad, sino que tendríamos que ver también si se guarda que existan distintos proyectos educativos, porque muchas veces ha pasado que en la medida que el Estado es el que finalmente paga, es el que define qué es lo que se enseña. Por lo tanto, si eso se guardara, yo no tendría problema que pudiera existir una educación gratuita, sobre todo si el tema de la calidad, como dices tú, está pensado. Está asegurado. ¿Tú crees que hay algún riesgo aquí de que haya una ideología de parte de algunos de los actores de la discusión actual que estén cooptados por algún tipo de ideología? Te lo pregunto porque tú en algún debate o en alguna conversación con Melissa Sepúlveda dijiste esto, ¿no? Que había mucha ideologización en ese discurso. ¿Por qué lo dijiste y en qué consistiría esa visión ideológica? No, lo que pasa es que finalmente lo que a todos nos importa es que nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra familia tenga la mejor educación posible. Y eso no siempre va de la mano de las propuestas de la Confech. Entonces, a mí me llega a pensar que detrás de eso no está el bienestar de todos, sino que quizás una cierta forma de pensamiento que cree que de otra forma se alcanzaría el bien común, digamos. Entonces, me lleva, como tú bien decías, a pensar que hay una discusión ideológica detrás, que no específicamente estamos pensando en qué es lo mejor para esas personas que están yendo al colegio o a la universidad, digamos. Sí. Ahora, habría una concepción distinta de la sociedad, del hombre, pero también es cierto que es legítimo plantear las concepciones que uno tiene sobre la sociedad o sobre el hombre y querer que se vean en las estructuras políticas, en este caso educacionales, de un país. ¿Cuáles son, crees tú, aquellos puntos que serían complicados en ese planteamiento? ¿O qué aspectos de la antropología podríamos decir ves que está equivocado en estas propuestas o apuntarían a qué punto equivocado? Pucha, una pregunta difícil, porque yo no soy filósofo, soy ingeniero comercial, por lo tanto complejo, pero de todas formas me gustaría recoger el guante. O sea, yo creo que pensar en que uno puede modelar al ser humano desde un eje central o pensar que uno puede no respetar quizás la forma de libertad o sea, todo esto apunta, perdón, al dirigismo del Estado, efectivamente, ¿no? Que el Estado sea el que dirija cómo tienen que ser todos los contenidos, cómo tiene que ser el modo en que se imparte la educación. Ese control estatal total pareciera ser a lo que algunos aspiran. ¿Es lo que a ti te parece? Es complejo, a mí me parece que es muy complejo porque no da espacio para el desarrollo de la persona. O sea, la persona tiene que buscar el desarrollo de todas sus capacidades, de sus mejores formas, y eso siempre es, o sea, de la mano de que le den la libertad para que poder desarrollar esas capacidades, va a haber más espacio, digamos. Sí.
Bien, ahora esto de querer estatizar toda la educación pareciera que no es el proyecto que tiene el gobierno a la vista. En eso, ¿no es cierto?, hay que ser realistas y juzgar las propuestas que se han hecho. Te quería preguntar por las propuestas concretas que hizo el ministro, y tengo algunos acá. Primero, un nuevo sistema de acreditación para asegurar que las universidades no lucren, y que se respeten los deberes y los derechos. Después acabar con estas especies de acreditaciones intermedias, ¿no?, de 2 años, 3 años, sino que las universidades estén acreditadas o no. Después que se financiará la demanda, o sea, a los alumnos, ¿no es cierto?, este aporte indirecto, siempre y cuando hay un 20% de alumnos del primer y segundo quintil, o sea, de los más pobres. Bueno, todo esto apunta de alguna manera a abrir la inclusión y no a estatizar. ¿No te parece que este podría ser un camino correcto desde el punto de vista de la inclusión sin llegar a estatizar? No, a mí me parece que mejorar en todo lo que tiene que ver la acreditación es algo muy potente. O sea, tenemos que avanzar hacia eso, y en eso yo quizás tendría un acuerdo con lo que está proponiendo el gobierno. Pero por otro lado, tú mencionaste que hay un espacio de una acreditación total y no una acreditación intermedia como se hacía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, bueno, quizás la gente no sabe, pero uno se puede acreditar por ciertos años, y no toda la universidad se acredita, sino que se acreditan ciertas partes de la universidad por los distintos años. Hoy día ellos estarían pensando en si se acredita o no se acredita. Y eso quita un poco el incentivo a que las universidades sigan mejorando, sigan desarrollando buscando, su proyecto, efectivamente, digamos. sigan buscando crecer en esa acreditación y avanzar. Por lo tanto, a mí me parece que quizás en ese punto yo tengo un desacuerdo con la medida que estaba pensando el ministro. Perfecto, Nicolás. Bueno, en razón del tiempo tenemos que dejar hasta aquí esta interesante conversación, pero te agradecemos tu participación en el programa, ha sido muy interesante, sabemos que ustedes son unos actores relevantes, y bueno, si quieres hacer un comentario final de despedida a nuestros auditores, digamos, pueden hacerlo. No, yo más que nada agradecer por la invitación y bueno, invitarlos a acceder a ideapaís.cl, que es nuestra página. Ahí tenemos propuestas no solamente del tema de educación, hemos estado trabajando en otros puntos también, y creo que puede ser muy interesante para el público informarse, porque la mejor opinión la da la persona que está informada, y por lo tanto creo que es una buena forma de lograr tener opinión. Bueno, muchas gracias entonces, Nicolás, nuevamente, y dejamos a nuestros amigos y amigas invitados a al siguiente programa de Agenda 2014, que seguramente será otro tema muy interesante de discusión nacional. Muchas gracias.